Muy buenas noches, amigos y seguidores de AFI Guatemala. Bienvenidos a un nuevo cafecito con AFI. En esta noche vamos a abordar un tema muy interesante. Se llama los 4 estilos de paternidad. Y desde ya los invitamos a compartir esta transmisión con los padres de familia, con sus familiares y contactos a través de redes sociales para que más personas puedan enterarse de este tema tan interesante y tan enriquecedor, especialmente para este mes del Día del Padre que estamos celebrando a todos los padres de familia. Así que para conversar sobre este tema, hemos invitado a 2 expertos y los vamos a presentar. Se trata de Rafael y Valesca de Garzaro. Ellos son directores de la Asociación Vida Cristiana Victoriosa Internacional Guatemala. Muchas gracias, Rafael y Valesca, por aceptar esta invitación y bienvenidos a un cafecito con AFI. Excelente, Elena, muchas gracias. Para nosotros va a ser un placer este cafecito. Por cierto, ya está ya está calentándose el café un ratito para servirlo. Ya las vamos a pasar. Pero vamos a conversar sobre un tema realmente que nos interesa a muchos, a los que vamos a ser papás o a los que ya somos papás, porque pues no nacemos con un manual, ¿verdad? Y en nuestra experiencia y todo, pues es importante ir compartiendo estos principios que nos van a servir. Sí, para Excelente. nosotros, Perdón, Valesca. sí, es un privilegio poder compartir con toda la red de AFI y todos los amigos que están en este momento conectados, pues sabemos que estos temas son relevantes para nuestra cultura. Cada vez necesitamos más escuchar acerca de qué es lo que está en los principios de cómo llevar un hogar y una familia. Nosotros tenemos 3 hijos y la verdad es que ha sido toda una aventura. Excelente, Valesca, sí tiene toda la razón. Y antes de comenzar, me gustaría que contaran un poco de qué es la Asociación Vida Cristiana Victoriosa Internacional y qué es lo que hacen para que también las personas que nos están viendo en este momento entiendan cuál va a ser el enfoque y también el contenido que vamos a estar manejando esta noche. Ok, la Asociación Vida Cristiana Victoriosa Internacional está dedicada a promover y trasladar los principios cristianos a la sociedad. Lo hacemos de diversas maneras, principalmente por medio de cursos, capacitaciones con principios bíblicos. Hacemos entrenamientos acerca de la familia, de la paternidad, del matrimonio, de cómo manejar las finanzas. Y además de eso, también trabajamos con la persona, es decir, estar sanos como individuos, porque sabemos que la persona debe de estar sana para formar una familia sana. Así que el enfoque cubre como un discipulado integral y estamos orientados a llegar a distintas esferas de la sociedad. Hemos llegado a escuelas, a colegios, a lugares de alto riesgo como son las cárceles. También hemos llegado a empresas y a grupos en casa, con matrimonios, pero también lo hacemos con jóvenes. Así que hay una gama para poder compartir todos estos principios. Buenísimo, muchas gracias. Entonces, ya sabiendo esto, el tema que vamos a tratar esta noche son los 4 estilos de paternidad. Ellos nos van a explicar estos estilos y Valesca me mencionaba días antes que esto también se puede aplicar a las madres de familia. Entonces, va a ser un tema que no solo va a ser muy enriquecedor para los padres, sino también para las madres. Así que, si quieren, comenzamos de lleno con este tema. Primero, me gustaría entender un poco a qué se refiere cuando ustedes hablan de 4 estilos de paternidad. Ok, gracias. Sí, está bueno que lo hayas aclarado. Paternidad aquí es papá y mamá, porque sabemos que en nuestra sociedad pues a veces hay mapas, les decimos, ¿verdad? Y es para todo el que esté criando hijos. Entonces, estos 4 estilos se van a formar de 2 elementos y tal vez en este momento podríamos pasar una diapositiva acá para que nos ayude a explicar el tema. Buenísimo. Si quiere, comparte su pantalla, así la podemos poner. Ok. Aquí estamos. ¿Se mira? Ahí un poco más el tema y ya. Perfecto. Listo. Entonces, nosotros como papás, todo papá quiere ver a sus hijos crecer motivados, crecer con integridad,
que sean adultos eficaces, que tengan éxito, y no necesariamente solamente éxito en la parte económica, aunque también, pero éxito en la vida, en todos los aspectos, en sus relaciones, que sean personas que amen a Dios y que amen a su prójimo. Entonces, haciendo estadísticas y estudios, y sobre todo en Estados Unidos, que es el país donde todo lo miden, ¿verdad? De todo hay estadísticas, hicieron estudios de adultos jóvenes exitosos y no exitosos. O sea, grupos de jóvenes donde eran buenos en el trabajo, eran buenas personas para la sociedad, y también otros que tal vez terminaban en delincuencia o en depresión o en drogas, como para tratar de descubrir qué elementos eran los que los papás les habían dado para poder ser exitosos o no ser exitosos. Y se descubrieron 2 elementos clave. Pues esos elementos claves son, primero, la aceptación incondicional hacia los hijos, y luego lo que es formar la responsabilidad. Cuando estamos hablando de aceptación, como ustedes ven en su pantalla, nos estamos refiriendo a mostrar el amor y el apoyo a nuestros hijos de una manera incondicional. Y cuando estamos hablando de formar responsabilidad, nos estamos enfocando en dirigir y corregir las acciones de nuestros hijos. Como ustedes ven en pantalla, es una balanza que tiene estos 2 elementos que en buena medida tienen que estar en la crianza de nuestros hijos. Sería ideal que estuvieran 50-50, pero algunas veces ponemos más peso de una, a veces más de la otra, y de esa combinación de estos 2 elementos se forman 4 estilos de paternidad. Entonces, por ejemplo, si vemos esta gráfica acá, y vamos a hacer 4 cuadrantes, la línea vertical va a ser la línea de la aceptación. ¿Qué tanta aceptación les mostramos a nuestros hijos? Todos amamos a nuestros hijos, pero no necesariamente todos se lo demostramos. Por eso cuando definimos este elemento de aceptación, yo digo 3 palabras: demostrar amor incondicional. Para que realmente sea una aceptación, debemos tener estos 3 elementos. Porque yo puedo sentir mucho y puedo querer mucho, pero no demostrarlo. Entonces el hijo no lo recibe. Entonces, demostrar amor incondicional es el otro elemento. O sea que si yo solo le muestro aceptación cuando realmente cumple mis expectativas, cuando saca buenas notas en el colegio, etcétera, entonces él va a sentir, bueno, realmente no soy amado, sino que solo cuando los complazco únicamente, ¿verdad? Entonces, esa línea vertical refleja ese elemento. Ahora, en la línea horizontal estamos identificando lo que es el formar la responsabilidad. Y como ustedes se dan cuenta en la gráfica, de un extremo a otro se ve baja responsabilidad hasta llegar a alta responsabilidad. Y también en la línea vertical, el eje vertical, nos representa alta aceptación hasta llegar a baja aceptación. Y en esa gama podrían haber muchas posibilidades. Entonces, esos 4 cuadrantes, ahora, al combinarlos, vamos a ir identificando lo que son esos 4 estilos de paternidad que cada uno de nosotros en algún momento podemos ejercer en la crianza de nuestros hijos. Excelente. Sí, en el documento que ustedes me compartían hace unos momentos, se hablaba de este tema de aceptación y responsabilidad. Aquí una pregunta que se me ocurre es cómo un padre de familia puede balancear entre ese nivel de aceptación y confianza que le da a los hijos, pero también sin dejar de lado lo que es la autoridad del padre. Y pues eso va a cambiar muchísimo entre los 4 estilos de paternidad, ¿verdad? Así es, así es. Esa es buena pregunta y es con lo que muchos papás nos cuesta, porque sí, a veces decimos, yo soy el que más sufro cuando voy a corregir a mis hijos, ¿verdad? Tal vez ese juguete que tanto esperaban, pero se portaron mal y entonces, bueno, no te lo voy a dar sino hasta la otra semana, y tal vez el papá o la mamá es el que más está sufriendo. Que quisiéramos dárselo, y entonces, pero por otro lado sabemos que él necesita aprender a respetar los límites, porque si no, entonces la vida va a ser una vida irreal. O sea, la vida real no es así, de que yo quiero esto y lo agarro, ¿verdad? Y qué me importa. Entonces, sí es un arte el ir teniendo un equilibrio en estas 2 cosas.
Lo Sí. que es clave acá es que los padres aprendamos a separar dos cosas que son parte de la personalidad de nuestros hijos. Uno es su identidad y otro es su comportamiento. La identidad es lo que mi hijo es y yo lo amo porque es mi hijo, independiente de su comportamiento. Y su comportamiento es lo que él hace. Entonces, el hecho de que mi hijo cumpla con mis expectativas o no cumpla con mis expectativas tiene que ver con el comportamiento, pero la aceptación debería de estar íntegra. Siempre debería de saber mi hijo que es amado. ¿Te portés bien o te portés mal? ¿Saqué 100 o saqué 50? ¿O me mandaron un reporte del colegio o me mandaron una medalla? El hijo debería de saber que siempre están los brazos de su padre o de su madre abiertos para recibirlos sin condicionar el amor, porque algunas veces he visto que los padres tendemos a utilizar estrategias para que nos hagan caso. Entonces, mira, si te portas bien, entonces te quiero mucho. Si no, ya no te quiero. O, por ejemplo, están haciendo un berrinche en el supermercado, ¿verdad? Que antes se miraba esto. Entonces, resulta que la mamá le dice, mira, si te seguís portando así, le voy a decir al policía y aquí te vas a quedar. Se sabe que no lo va a dejar con el policía, pero ella utiliza esa estrategia porque ella no sabe qué hacer con el niño, pero está condicionando el amor y también está empezando a enseñarle que la manipulación es una estrategia para obtener los resultados que queremos con los hijos. Así que separar esos dos elementos es clave para que nuestros hijos sepan que son amados, pero que también vamos a pedirles cuentas cuando ellos van siendo formados en su responsabilidad. Muy bien, muchas gracias. Y ya viendo este esquema que ustedes nos presentan, creo que ya podemos entrar de lleno a describir los 4 estilos de paternidad, así que los dejo en el uso del micrófono. Es todo suyo a partir de ahora. Gracias. Gracias, sí, cabalmente. Como podemos ver acá, en el cuadrante de arriba a la derecha, dice alta aceptación y alta responsabilidad. A esto le vamos a llamar paternidad efectiva. Y es el mejor estilo de paternidad. O sea, hacia ese estilo deberíamos todos los padres enfocarnos. ¿Cuál es ese estilo? El que da alta aceptación y demanda alta responsabilidad. Y como decía Valesca, separando esos dos conceptos, siempre brindo aceptación, pero corrijo el comportamiento. Entonces, ¿cómo corrijo el comportamiento? Permitiendo que nuestros hijos, con reglas claras, experimenten las consecuencias de su desobediencia. Si no vas a ver tu caricatura favorita porque no hiciste tu tarea y esa es la regla y ya la entendiste y sucede que él simplemente no hace su tarea, entonces debemos cumplir y con una sonrisa podemos decirle, no vas a ver tu caricatura, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema muchas veces? Que permitimos que desobedezcan y no, hombre, que mira pues, que te vas a caer, que no sé qué, vaya te va a caer, que no sé cuánto. Y cuando el papá o mamá llegan a enojarse, entonces se deciden a corregir. Pero en este instante ya están corrigiendo con ira. Es decir, sí, que sos un aquí, que sos un allá. Y entonces ya atacan identidad. Para evitar eso, hay que corregir inmediatamente a la primera la desobediencia, sin necesidad de llegar a estar enojados, pero para eso requerimos tener el carácter de decir, esta es la regla y esta es la consecuencia. Pero entonces, volviendo, está la paternidad efectiva, que es el que brinda estos dos elementos. Ahora podemos ver del otro lado, en el extremo izquierdo o derecho, dependiendo cómo lo están viendo, tenemos ahí lo que es el estilo de paternidad que brinda alta aceptación, es decir, que es muy bueno para mostrar el amor a sus hijos, pero tiene una debilidad y es en el lado de la responsabilidad. Es decir, que pide cuentas, pero a medias, o muchas veces se hace loco, como decimos en buen chapín, y no corrige a sus hijos. Entonces, este estilo de paternidad nosotros le llamamos permisivo y es un estilo pobre, porque le hace falta el formar esa responsabilidad en los hijos. Acá en Guatemala tenemos una forma de decir a esos padres y les decimos padres alcahuetas, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros quisiéramos siempre mostrar el amor a nuestros hijos, pero no obviando lo que es pedir que ellos sean responsables o que ellos rindan cuentas de qué es lo que están haciendo con lo que nosotros les
despedimos, o en el colegio, pero algunas veces se puede dar ese caso dentro del papá o la mamá. Y ahora, este tercer estilo que tenemos abajo a la izquierda es el que tiene demanda baja responsabilidad, pero también brinda baja aceptación. Entonces, formamos este cuadrante que le vamos a llamar paternidad negligente. O sea, simplemente no se ocupa de los hijos, no está presente o físicamente, o tal vez sí está presente físicamente, pero emocionalmente no conecta, ni para brindar amor, ni tampoco para corregir. Simplemente está ahí como decorativo, ¿verdad? Entonces, este estilo negligente es un mal estilo de paternidad, ¿verdad? Todavía está mejor el permisivo porque por lo menos muestra aceptación. Y hay un cuarto estilo que es este de acá, abajo a la derecha. Ahí nosotros lo que estamos observando en ese cuadrante es alta responsabilidad que se está demandando por parte de los padres, pero una baja aceptación hacia los hijos. ¿Qué significa eso? Que nosotros no le mostramos a nuestros hijos el amor, sino que solamente exigimos, somos demandantes con ellos y en algún momento podríamos caer en ser padres controladores en el sentido de sobreprotectores. Es decir, que nosotros estamos constantemente tomando decisiones por ellos, impidiendo un desarrollo natural, un crecimiento conforme lo que ellos deben de ir enfrentando de acuerdo a las distintas etapas o a la edad cronológica que ellos tienen. Entonces vemos que este de los 4 estilos resulta ser el peor. Yo al principio pensaba que era el negligente la primera vez, estuve viendo esta gráfica y hay un test para que uno sepa más o menos qué tipo de papá es. Creí que el negligente era el peor, pero resulta que los padres controladores son los que causan los peores efectos en los hijos cuando son adultos. Y como les decía, en estas estadísticas se notó eso, es decir, adultos tal vez en drogas, deprimidos o en crimen o algo así. Una característica común era esta, la de padres controladores. Es decir, papás que les exigían un montón, pero no les mostraban aceptación. Entonces, se les hacía más daño porque en el fondo estos hijos dicen, yo no soy amado, pero me quieren explotar, me quieren exigir, solo me corrigen, pero sin amor. Y eso muchas veces hace más daño aún que la propia ausencia de los padres. Muy bien. ¿Verdad? Y estos son los 4 estilos de paternidad. Y a veces lo que ha pasado muchas veces es como la ley del péndulo. Digamos, una generación, tal vez mis papás me decían, ay, mijo, si a mí mis papás ni me hablaban, solo me corregían, etcétera, etcétera. Ustedes están rayados, nos decían, ¿verdad? Sí. Porque las generaciones van de una cuestión muy rígida, solo reglas, solo exigencia, pero ¿qué ha pasado? Que conforme ha avanzado los años, vienen y dicen, yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí, por lo tanto, vos vas a ser mi cuate y entonces dale, no te voy a oprimir, no te voy a rechazar, pero nos vamos al extremo de no corregir. O sea, no brindamos el elemento de la corrección y de poner límites, sino que sean libres, que hagan lo que quieran, ¿verdad? Pero entonces nos movemos de controladores a permisivos. Y eso es mucho de lo que ha pasado en la última generación, digamos. Así es. Sí, justo esa era una de las preguntas. Si un padre podía presentar más de un estilo o definitivamente se queda en uno solo para toda su vida. No, la verdad es que nosotros somos una combinación de los distintos estilos en ciertos porcentajes, podríamos decir. Podemos presentar en facetas ser más efectivos, en otros permisivos, luego tener un poco de negligentes y de controladores, o tal vez el 100% de la persona está ya yéndose hacia ser controlador, y eso causa pues una combinación de cómo va a criar en este caso la mamá
y por el otro lado el papá, porque no tenemos el mismo estilo, y si tenemos distintos hijos, nos vamos a dar cuenta que con cada hijo usamos un estilo diferente, o sea, un mix diferente, porque la interacción con el hijo hace que yo reaccione de una manera. Si es más compatible conmigo, tal vez soy más permisivo, pero si yo choco, ¿verdad? Porque tenemos un carácter muy opuesto o demasiado parecido, que somos así bastante confrontativos, podría ser que me vuelva más controladora o el padre se vuelva más controlador. Y me imagino que estos cambios también se aplican a hombres y mujeres, hijos hombres y mujeres. Sí. Digamos que el padre a veces tiende a ser un poco más comprensivo con los hombres o no sé, depende. En el caso de las madres también mucho más protectoras con las mujeres. Es variable según Bueno. factores. Digamos, puede ser, por ejemplo, que si un hijo mío tiene defectos que yo detesto de mí y los miro en él, podría ser que yo sea muy crítico, porque yo estoy viendo los mismos defectos y digo, no, eso no, ¿verdad? O al revés, puede ser que como él es como yo soy, entonces lo comprendo más y lo excuso más, pero al que es distinto, soy más severo. Entonces, estos 4 estilos no son tanto como los temperamentos, digamos que uno dice, bueno, yo nazco con un temperamento, ¿verdad? Sino son más formativos por cómo nos criaron nuestros papás, por ejemplo, eso influye mucho. Hay varios factores que influyen, y cómo son nuestros hijos, si estamos demasiado ocupados en otros proyectos, entonces podríamos tender a ser negligentes porque simplemente no tengo tiempo de estar con mis hijos. También, sí, variable con las situaciones también. La cultura tiene que ver. Y como les decía, la combinación, digamos, ya en una pareja, nosotros estábamos en un grupo y recuerdo bien que un padre de familia levanta la mano y dice, nosotros estamos re bien, porque yo soy permisivo y mi esposa es controladora. Entonces hacemos un buen equilibrio, ¿verdad? Entonces yo le dije, no, realmente lo que está pasando ahí es que tus hijos te van a ver a ti como el Santa Claus, el bonachón, el que da regalos, abrazos y besos, y a la mamá la van a ver como la bruja, la que pone las reglas, la que es exigente, la que demanda. Entonces, no es una buena crianza esa, sino que tenemos tanto el papá como la mamá que ir buscando el ser padres efectivos, que en buena cantidad nosotros le brindemos esa aceptación incondicional a nuestros hijos, pero que también nosotros formemos en ellos personas que son responsables, que les pidamos cuentas. Y eso es un trabajo en equipo. Ahora, se puede dar el caso que hay una madre soltera, está criando a sus hijos, entonces ella tiene que buscar ser una madre efectiva y apoyarse con su comunidad, en el caso de abuelitos, de tíos, para que llegue ahí una figura paterna. Si tiene una comunidad de fe, una iglesia donde ella pueda pedir ahí también apoyo para lo que es esa figura de paterna, ¿verdad? Del varón, donde ella necesita reforzarse. Pero ambos, el hombre o la mujer, si están criando, deben de buscar ser padres efectivos. Muy bien, y ya luego de ver cuáles son los 4 estilos, me gustaría que habláramos un poco de cuál es el mejor y el peor, según lo que ustedes mencionaban. Entonces empezaríamos con el peor. ¿Cuáles son las características más visibles de ese estilo controlador que ustedes mencionan? Que a diferencia del negligente, que es el que todos creeríamos que es el peor, el controlador es el que tiene muchos más efectos negativos en los hijos. ¿Cuáles características podrían ser para identificar ese estilo? Excelente pregunta, y para eso, si pudiéramos compartir nuevamente una lista que tenemos acá. Entonces dice, características de la paternidad controladora: sobrecorregir, o sea, corrige en demasía, se pasa de los límites. Menospreciar, alguien que está menospreciando, que habla palabras negativas sobre los hijos, peyorativas, atacando su identidad. Criticando constantemente, aquellos que dicen, ay, todo lo malo que hago me lo mencionan, pero cuando hago algo bueno nunca me dicen nada, solo lo malo. Y también son padres, como habíamos visto, que pueden tender también a la sobreprotección, es decir, que son padres que quieren tener como en una burbujita a sus hijos y que no les pase absolutamente nada. Pero eso es ser un padre, una madre controladora.
Y el mensaje del fondo de un padre que es sobreprotector es rechazo. Está realmente rechazando a sus hijos porque le está diciendo, tú no eres capaz, tú no puedes decidir, yo tengo que tomar las decisiones por ti, yo tengo que velar por tu vida y tú no vas a poder enfrentarla. Entonces el hijo crece de una manera, podríamos decir, raquítica, o sea, no tiene un carácter bien formado y estos hijos pueden llegar a una edad cronológica como adultos, pero en su interior siguen siendo como niños. Interesante, Entonces, sí. ¿perdón? Sí. No, continúe, por favor. Los hijos pueden llegar a pensar, no importa lo que haga, siempre me gritan. Cuando tomo una decisión, me critican. O me iré de aquí al tener la primera oportunidad, ¿verdad? A cualquier oportunidad o me caso muy pronto y así me voy de este hogar, etcétera, ¿verdad? O podrían pensar, jamás podré complacer a mis padres, así que para qué lo intento, soy un fracaso. Y hay hijos que son, digamos, criados en estos hogares controladores que llegan a ser personas como, podríamos decir, dependientes. Podrían llegar tal vez a los 40, 50 años, siguen viviendo en casa de sus padres, ellos los mantienen porque no tienen trabajo, porque nunca sacaron una carrera universitaria, tal vez formaron un hogar, fracasaron. En cierta manera, podríamos decir que son inútiles para poder adaptarse a lo que es la vida real. Pero todo eso es la combinación de los padres que impidieron un desarrollo natural como el que deberíamos llevar todos los seres humanos de acuerdo a la edad y lo que vamos enfrentando. Muy bien. Y hablando también, nosotros hemos visto que muchos niños que crecen en este ambiente tienden a presentar conductas autodestructivas en forma de rebeldía también, que es otro de los efectos muy negativos. Y quisiera también relacionar este tema con conductas de violencia. ¿Será que este estilo de paternidad es más propenso, digamos, da más oportunidad a que los padres de familia sean violentos o será más el negligente? Sí, exactamente lo que tú estás diciendo. Los padres controladores podrían llegar al punto de un abuso físico, o sea, no solo verbalmente insultar a los hijos, sino que también llegar a un abuso en el que les dan bofetadas, los avergüenzan públicamente, podrían inclusive hasta dañarlos, ¿verdad? De llevarlos al hospital por la violencia que se vive dentro de la casa, porque los hijos no cumplen con esas expectativas o al momento de corregir, yo escuché de personas que me contaban que sus papás cuando no cumplían con sus deberes los hincaban en maíz y los ponían debajo del sol hasta que se desmayaban. Entonces ahí ya vemos que hay un abuso y eso es parte de lo que vemos en este estilo controlador y definitivamente estos hijos cuando crecen podrían repetir el patrón de ser de esa manera controladores o podrían llegar también a los colegios, a las escuelas y ser el bullying, ¿verdad? Ellos están reflejando eso y abusando de sus compañeros. Muy bien, ya que vimos el estilo más, no sé, Rafael, ¿quería agregar algo antes de pasar al siguiente punto? Sí, básicamente que sí, el estilo controlador es el que muchas veces podría generar más violencia, porque es una ira interna, ¿verdad? Que eventualmente esos hijos pueden llegar a las calles, a la delincuencia y todo este tipo de comportamientos. Sí, ya que vimos los efectos negativos que tiene este estilo, ahora me gustaría pasar al mejor estilo, que es el primero que vimos. No sé si nos pueden compartir también algunas características de cómo saber si estamos actuando de acuerdo a este estilo que es el efectivo y para reconocer también y celebrar estas cualidades en los padres que sabemos que también les cuesta muchísimo. Sí, muy buen Es punto. el paternidad efectiva, sí. Así es. Bueno, pues ahí tenemos algunas características. Es tratar al hijo como importante y dar una aceptación incondicional. Y además de eso, formar responsabilidad en ellos de acuerdo a las edades. Cuando hablamos de tratar al hijo como importante, nos estamos refiriendo a que
el hijo es una persona para nosotros, es decir, que le respetamos como persona, aunque sea un bebé o un niño que no sabe hablar, nosotros no le menospreciamos, sino que sabemos que es hecho a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto, como cualquier ser humano, merece respeto. Y en ningún momento voy a abusar de la autoridad pues que Dios nos ha dado a todos los padres de familia por el hecho de que son pequeños, sino que desde un principio se le da su espacio, pero no por tratarlo con respeto significa que voy a tratarlo de manera permisiva, que es el otro estilo que habíamos platicado. Entonces, para poder equilibrar el formar responsabilidad en los hijos, además de aceptarlos, vamos a ir asignándole responsabilidad y le vamos a pedir cuentas por cómo manejó esa responsabilidad que se le asignó. Por supuesto que no es solo decir, bueno, hace esto y si lo hiciste mal te va a caer, ¿verdad? Sino que obviamente el formar responsabilidad implica enseñar con el ejemplo, acompañar al hijo, mira, así se hace, ahora hazlo tú solito, probalo, ok, ya aprendiste, ahora va a ser tu responsabilidad. Y pedir cuentas. ¿Qué tal te fue con esto? ¿Cómo lo hiciste? Y permitir que experimenten consecuencias. Y de esa manera, los hijos van creciendo con una expectativa de que van mejorando, de que van pudiendo cada vez más hacer las cosas que la vida les va exigiendo. No es que los hijos cuando cumplan 18 años es como que el día antes era como que, bueno, yo te doy todo y no haces nada, yo lo hago todo por ti. Y el día que cumples 18, bueno, ya sos adulto, mira qué haces, ¿verdad? Ya te tenés que mantener, sino que es un crecimiento conforme a la edad. A los 4 años ya podemos, aunque sea tan pequeño, guardar tus juguetes, aquí están las cajitas, no puedes prender la tele hasta que no guardes tus juguetes. O sea, cuando es de esa manera el ir formando responsabilidad, es algo hasta emocionante para los hijos, ¿verdad? Porque van un poco adquiriendo esa responsabilidad a los 10 años, a los 12 años, todo conforme a su edad. Debe de ser progresivo lo que vamos poniendo en sus manos. No voy a pedirle a mi hija si tiene 3 años que me vaya a estacionar el carro, porque sería tarde de mi parte y sería ilógico. Pero si mi hija tiene 17 años y yo ya le enseñé a manejar, bien le puedo pedir que ella vaya a estacionar el carro. Entonces los hijos llegan a pensar en su interior que realmente tienen un lugar especial en la familia, que son amados, que son valiosos y además que ellos también tienen propósito, que no solamente vinieron a rellenar una familia o a llenar todos mis sueños frustrados de papá o de mamá, sino que ellos se dan cuenta que tienen un lugar en la sociedad y un aporte que realizar. Entonces, la paternidad efectiva realmente es ejercer una paternidad que va a entrenar a los hijos para la vida real, para ser adultos que no dependan de nosotros, sino que irlos formando poco a poco para que ellos ya puedan desarrollar el propósito de Dios para sus vidas, ¿verdad? Porque nosotros creemos que tenemos propósito y que cada uno de ellos, según su temperamento, su personalidad, tiene un propósito en esta vida. Y lo que nosotros los papás vamos a hacer es ayudarlos y equiparlos para poder cumplir ese propósito. No deberíamos, digamos, de pensar en, bueno, este hijo es para realizarme a mí en mi vida, ¿verdad? Y que él cumpla lo que yo no cumplí. Porque tal vez los intereses o el temperamento o el propósito de Dios para este individuo que es nuestro hijo o hija puede ser distinto al que nosotros teníamos. Entonces, nuestra tarea es colaborar para cumplir ese propósito. Así es, y viendo también la importancia del ejemplo, porque como ustedes mencionaban, al un hijo ser criado en un ambiente en donde se ejerce la paternidad y maternidad efectiva, pues él va a querer replicar eso en su vida, contrario a lo que pasa con otros tipos de paternidad que ustedes también mencionaban. En este tema me llama la atención, ¿cómo pueden trabajar padre y madre? Yo sé que Valesca ya lo mencionó un poquito. ¿Cómo pueden trabajar padre y madre para lograr que ambos trabajen en una crianza efectiva? Porque pues ya vimos que hay diferencias entre hombre y mujer, pero como Valesca decía, los dos tienen que aspirar a esa paternidad y maternidad efectiva. ¿Qué consejos o cómo podrían trabajar ellos juntos? Es buenísima pregunta porque
digamos, generalmente pueden tender a polarizarse y podría ser que, bueno, como ella es muy regañona, entonces yo voy a ser el que juega, ¿verdad? Y a nosotros nos pasó, no que Valesca sea regañona, pero... Se están exponiendo. Como uno de nuestros hijos. Que resulta que, digamos, Valesca se enfocaba bastante en las tareas administrativas, lávese los dientes, no sé qué y no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, cuando yo miraba eso, yo venía, bueno, miremos la tele y como que yo quería complementar la parte que hacía falta, pero eso hace que se polaricen. Entonces, recibimos asesoría y entonces nos dijeron, bueno, Rafa, tú ponerle más coco a lo administrativo, subirle un poco a lo administrativo y que obviamente tienen que ponerse de acuerdo, o sea, porque nos interesa el bien de los hijos, entonces tenemos que sentarnos y ponernos de acuerdo papá y mamá. Y entonces Valesca me decía, yo le voy a hacer unos ojitos para que usted le recuerde a los chicos de lavarse los dientes, para que no siempre sea yo la que pida eso, ¿verdad? Y yo le recordaba a ella, mire, ahorita juegue un ratito con ellos, siéntese, deje un poco las tareas y yo hago tal tarea, ¿verdad? Para dividirnos ese trabajo y que los dos vayamos al equilibrio de ser efectivos. Sí, es parte de irse conociendo y tenemos que hacer algo como un frente unido, porque si hacemos un frente dividido, los hijos van a entender que logran ciertas cosas cuando le piden los permisos a papá o cuando le piden los permisos a mamá y juegan la vuelta. Así que es importante que los dos estén de acuerdo en las reglas que hay en la casa y que los permisos o las cosas que se vayan a hacer tienen que ser de mutuo acuerdo, que ambos debamos de platicarlo y que los hijos sepan que los dos estamos en la misma línea, porque si nos empezamos cada uno a separar en ese sentido, los hijos empiezan a hacer alianzas estratégicas, ¿verdad? Entonces, sí, se unen con papá o se unen con mamá, según sean los permisos o los intereses que ellos quieren. Y al final va a ser una mala crianza, porque van a ir ellos agarrando el estilo que más les convenga, pero no necesariamente lo que necesitan en esa etapa de sus vidas en su formación. Muy bien, sí, muchísimas gracias por esa respuesta. Y bueno, Rafael, también vamos a regresar un poco a algo que mencionaba al inicio, que era el rompimiento de patrones, ya sea de generaciones o de estilos de crianza. Por ejemplo, nosotros en AFI tenemos muchos miembros que han roto esquemas y también en Guatemala hay muchas personas que se han criado en hogares violentos, en hogares donde el ambiente era muy negativo. Sin embargo, están los que se van por la vía autodestructiva con conductas delictivas y también de alcoholismo, etcétera, y que repiten el patrón negativo. Sin embargo, hay una gran cantidad de personas que se van por, bueno, yo no quiero vivir esto, yo no quiero repetir en mis hijos lo que yo viví. ¿Cuál creen ustedes que sería el primer paso para que una persona que se ha criado en una familia destruida prácticamente o en un ambiente negativo, para que ella pueda romper el esquema y pues cambiar su vida positivamente? ¿Cuál creen que sería ese primer paso que alguien debe dar? Bueno, sí, yo creo que lo primero es, nosotros como asociación cristiana, pues creemos que Dios es amor y que por lo menos en nuestra vida, me dice Valesca ahorita, nuestra historia, o sea, porque nuestros hogares no fueron ideales, sino también tuvieron complicaciones y sus disfunciones y todo. Y al conocer el amor de Dios y entender que yo tengo propósito y que soy valioso y que puedo actuar distinto que mis papás, ¿verdad? Ese entendimiento es un primer paso. Y creo que también es importante que nos hagamos cargo de nuestra vida, porque algunas veces tendemos a estar echando la culpa, ¿verdad? Es que yo soy así porque mi mamá, es que yo soy así porque mi papá o porque mis abuelos, y no nos hacemos cargo de decir, bueno, este es el paquete que yo recibí, ¿qué voy a hacer con este paquete? Y empezar a hacerme responsable de decir, tengo estas carencias o tengo estas situaciones, tengo estas heridas, lo tengo que resolver. Y nosotros creemos que debemos de llegar con el Padre perfecto. Y no es un Padre natural, es un Padre
celestial. Realmente debemos de llegar a Él y pedirle que Él empiece a llenar todos esos vacíos en nuestros corazones para que realmente podamos romper con esquemas que son destructivos. La verdad es que es un proceso que nos lleva toda la vida, pero sí se puede alcanzar una diferencia. O sea, nosotros lo podemos ver en nuestros propios hogares, porque Rafa sufrió pues el divorcio de sus padres y él pudo haber repetido la historia. Ahorita pues ya llevamos 25 años de casados y no significa que no hemos tenido diferencias, pero hemos tratado de mantener la visión de que el hogar se vaya por el camino de la unidad y no de la división. Pero hay que ser deliberado, no pasan las cosas automáticamente, hay que trabajar en ello. Sí, yo quiero agregar que hay que buscar esa sanidad y uno de los elementos es el perdón, para empezar, o sea, el buscar una sanidad de lo que mis papás me hicieron a mí, de lo que me dieron o no me dieron o que hicieron de más o de menos, buscar un perdón genuino, ¿verdad? Eso es la sanidad para mi corazón, ¿verdad? Porque no puedo dar lo que no tengo. Entonces, yo generalmente voy a proyectar en mis hijos lo que traigo. Y para no proyectarles algo negativo, tengo que limpiar eso negativo a través del perdón, a través de, ahí sí que reaprender lo que es bueno y correcto. Hay que leer, ¿verdad? Hay que leer y también hay que tener la disposición, quiero decir, de buscar ayuda, porque hay personas que nos pueden ayudar en el camino y nosotros somos fruto de eso, de haber conocido a muchas personas y lugares y libros que permitimos que vinieran a, digamos, transformar nuestra manera de pensar, de ver las cosas y decir, bueno, esto nos enseñaron nuestros papás, hasta aquí llegaron ellos, hicieron lo mejor que podían, no estamos para juzgarlos, pero sí podemos hacer algo distinto con nuestras generaciones. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Si quieren, pasamos a unos comentarios que tenemos ahorita en la transmisión. Dice, saludos desde San Miguel Petapa, Angie López, muchísimas gracias. Saludos desde Ciudad Guatemala, Rafael Chilel también nos está viendo, muchísimas gracias. También un saludo a Alex Gaitán, que está muy aquí pendiente, mi hermana, muchísimas gracias. Karina Albalado dice, saludos, licenciada Valesca. Ana Lorena también manda saludos. Gracias. Y bueno, vamos a mostrar un comentario aquí de Rafael Chilel. Él menciona reglas claras de parte de mamá y papá es esencial, si no se confunden los niños. Justo lo que ustedes mencionaban, que es un trabajo en equipo, el que se tiene que realizar. Y bueno, tal vez aquí podríamos ampliar un poco a cómo manejar esta situación en el caso de que haya más de un hijo, porque ahí también tenemos que ver que hay personalidades distintas, edades distintas. ¿Qué consejos darían ustedes para manejar este tema? Excelente punto, porque resulta que cada hijo es diferente, diferente temperamento, diferente. También una de las herramientas que nos ha servido a nosotros mucho es un libro de Gary Chapman que se llama Los 5 lenguajes del amor. Cada persona da y recibe amor de forma distinta. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3 hijos, puede ser que uno le gusta que lo abracen, sea hombre o mujer. Le gusta que un abrazo es amor para ese hijo, pero para el otro hijo amor es hacerme mi sanguchito de jamón y queso, ¿verdad? Actos de servicio. Actos de servicio. Y otro hijo pudiera ser, te traje un regalito, ¿verdad? Regalo. Entonces, lo que estoy queriendo decir con esto es que la educación debe ser personalizada para cada hijo. O sea, porque una mamá me decía una vez, mira, fíjate que yo eduqué igualito a mis 2 hijos y uno se sintió amado y el otro no. Ahí está, esa es la respuesta, le digo yo, porque los trataste igual. O sea, por supuesto que hay que ser iguales a nivel de justicia, equitativo, amor, aceptación, como personas, pero distintos y personalizados en cuanto a lo que necesitan. Uno va a necesitar más acompañamiento para ciertas cosas, otro para otras. Tal vez la forma de corregir inclusive puede ser distinta. Alguno tal vez necesite algo más firme y el otro solo con una pequeña explicacioncita ya lo hace. Así es. Ok, sí, hay que diferenciar.
estar consciente también de las edades, porque no les voy a tratar igual cuando tenían 5 años que cuando tengan 15 años. Y lo que son las consecuencias de haber desobedecido tampoco pueden ser las mismas, porque van cambiando los hijos y van cambiando también las responsabilidades que yo voy a demandar sobre ellos. Entonces, los padres como que tienen que ir viendo las etapas, o sea, ahorita ya pasamos a esta etapa y no nos quedemos en la anterior, porque si no, los hijos ya van a crecer silvestres en esa etapa y nosotros no estamos dándole los ingredientes que necesitan para terminar su formación. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a otro comentario de Debbie Maray. Explicación muy clara, los felicito. Muchísimas gracias a Rafael y Valesca también por esta conferencia que nos están dando. Gracias. Aquí tenemos una pregunta de Jessie de Forkel. Pregunta, ¿qué puede hacer un padre madre soltero cuando le toca hacer el de lo administrativo y el de los juegos al mismo tiempo, salir y trabajar? Wow. Muy buena pregunta. Buenísima pregunta. Jaque mate. ¿Sí? Sí, la verdad es que sí es complicado, pero yo diría que habría que aprender con los hijos a separar las cosas, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer un tiempo de esto, ¿verdad? A nuestros hijos les decíamos a veces sí, a veces no. Cuando era de permisos, por ejemplo, ¿verdad? Que no siempre tenía que ser igual. Entonces, en este caso hay un tiempo para jugar, ahorita es tiempo para jugar y juguemos. Y no pensemos en nada de tareas, pero ahorita es tiempo de tareas, como que aprenderles a ellos a segmentar, digamos, los tiempos, ¿verdad? Es lo que se me ocurre, pero sí cuesta definitivamente. Y otra cosa importante sería para esa mamá o ese papá soltero que ellos tengan contacto con sus hijos durante el día, aunque físicamente no estén. Ahorita cambió la historia, ¿verdad? Porque todos estamos así todo el tiempo juntos, pero si los papás van a la oficina y los hijos pasan mucho tiempo separados, pues ahora con la tecnología podemos hacer presencia de maneras maravillosas. Un mensajito por WhatsApp o por ahí podríamos tener una videoconferencia o a lo mejor en la lonchera les pueden mandar un regalito especial un día, alguna chuchería que le guste al niño o a la niña, o decirle, mira, te extrañé, o cómo te fue con tus tareas. Aunque la mamá o el papá no hayan llegado físicamente, están haciendo presencia con una llamada, con un mensaje, para que sepan que ellos están al tanto, aunque el padre físicamente no pueda estar todo el tiempo. Y por otro lado, también que esa mamá o ese papá tenga citas con sus hijos. Digamos que si tiene 3 hijos, que busque momentos en los que compartan todos, pero que también busque, digamos, en este fin de semana voy a tener una salidita especial con el chiquito y los demás se quedan para hacer una conexión con ese hijo. Y luego que lo haga con el resto de los hijos por separado, porque cada uno es diferente en su temperamento y lo que necesita en su corazón para esa etapa. Y por otro lado, como lo había dicho antes, se tiene que apoyar con su comunidad en cuanto a la familia, amigos, presencia, ya sea masculina, femenina, que es lo que le haga falta, que sea de buena influencia, un abuelito, un tío, algún guía espiritual, pero que tenga bien los principios para que esos hijos pues también lo reconozcan como una persona a la que le van a tomar en cuenta su opinión y va a servir para que esos hijos crezcan sanos. Excelente. Muchas gracias. Pasamos a otra pregunta que de hecho también la habíamos platicado con Valesca y Rafael, que es sobre padres primerizos. Aquí la hace Mari Gaitán. Hola Mari, gracias por estar viendo. Dice, ¿qué consejos le darían a los padres primerizos que tienen miedo, dudas o inseguridad de educar a sus hijos? Por ahí pasamos todos. Para empezar, no se deje dominar por el miedo, ¿verdad? Porque pues ahí sí que Dios diseñó al universo, la familia, y no nos sintamos como jamás podría hacer esto, ¿verdad? Sino que tengamos una confianza de que aunque no sabemos bien, Dios nos va a ayudar y nos va a guiar, ¿verdad? No actuemos con miedo. Consejos para primerizos, pues educarse, o sea, digamos, el estar viendo esto, el adquirir material, leer, educarse, pues siempre es útil, ¿verdad?
Sí, ahora es muy fácil a través de todo lo que la tecnología nos ofrece. Hemos visto cosas negativas en las redes y en lugares como YouTube, pero también hay buenas cosas que podemos encontrar para instruirnos como padres y vale la pena que nosotros nos expongamos a eso. Yo recuerdo que como madre primeriza y mi primer hijo con su temperamento bastante fuerte, ¿verdad? Me sirvió mucho un libro del doctor Dobson, Cómo criar a un hijo de voluntad firme, porque ese era el reto que teníamos nosotros, ¿verdad? Un hijo con mucho liderazgo, pero que también necesitaba que nosotros pudiéramos tener reglas claras y mostrarle el amor a pesar de que en algunos momentos pues no se iba a portar bien. Sí, entonces es importante que desde antes, desde el compromiso y todo, ya comiencen a prepararse leyendo, participando en actividades y también en grupos de padres de familia para aprender también de buenos ejemplos. Tenemos más comentarios. José Rosales, muchísimas gracias. Dinora Camacho dice, siempre es una bendición recibir las enseñanzas de Valesca y Rafa. Un abrazo. Muchísimas gracias. Qué bueno que estás ahí. Sí. Luego, Angie López dice, me encantaría ver las características de cada tipo de paternidad. De hecho, con Rafael y Valesca estamos pensando subir el test luego de esa entrevista y también resultados para que ustedes puedan compartirlo e identificarse con cada tipo de paternidad. Vamos ahora con una pregunta de Miguel Ángel de Jesús. Pregunta, ¿qué cambios han habido en la educación de los hijos en la familia por los cambios en la sociedad actual? Por ejemplo, ahora vemos niños materialistas, mal educados, que incluso levantan la voz a sus padres. ¿Qué pueden comentar sobre este tema? Más ahora hay que tener mucho cuidado con lo que están viendo en redes sociales. Sí, definitivamente que todos somos sujetos a la cultura que estamos viviendo. O sea, todos somos influenciados todo el tiempo por el arte, las películas y el sistema educativo que mencionaba Miguel también nos influencia y muchas veces negativamente, positivo y negativo, pero negativamente en que a veces se corta todos con la misma tijera y a todos los alumnos tratan de meterlos en un marco, ¿verdad? Pero como decíamos, todos somos distintos y algunos pueden ser perjudicados por eso. Sí, y además a mí me gustaría agregar que ahora también, como estaba hablando Rafa, de ese efecto del péndulo que se va de un extremo al otro extremo. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Que antes como que la autoridad se respetaba o se respetaba. Entraba una autoridad al aula y algunos de ustedes recordarán que uno se paraba para mostrar respeto a esa autoridad. Ahora muchas veces llega la autoridad y se le voltea la espalda, ¿verdad? Como que no importa, como que está pintado. Creo que mucho del discipulado que tenemos actualmente lo están dando las series de televisión, ¿verdad? Lo que está en las redes, la música que escuchamos, todo eso está afectando y está permeando los valores en nuestros hijos. Entonces, hay un cambio ahorita dramático y se quiere influenciar con muchos antivalores, creo yo. Y ahí es donde los padres tenemos que hacer un frente y decir, los valores en esta casa, por lo menos en mi familia, van a ser estos, aunque los demás allá afuera no los respeten. Excelente. Bueno, entonces, si no tenemos algún comentario más, les comentamos que también vamos a estar subiendo el test, como ya lo mencionamos, para que ustedes se identifiquen y puedan compartirlo con sus contactos. Así que muchísimas gracias, Rafael y Valesca. Hemos llegado al final de este cafecito. No sé si tienen algún mensaje o algún anuncio que quieran dar para que las personas también puedan continuar con esta formación constante y también participar en las actividades tan interesantes que la asociación está organizando para este año. Bueno, pues nosotros tenemos diversos cursos y yo creo que en este Facebook Live que va a quedar ahí, pues vamos a ir agregando la información. Este es parte de lo que dimos hoy, que es parte del material de la asociación. Y pues pueden contactarnos ahí, por ahí va a estar la página de Vida Cristiana Victoriosa Internacional en Facebook, donde nos pueden contactar. Ajá, y podemos tener cursos disponibles para que todos los que quieran entrar, ya sean solteros o casados, están cordialmente invitados, porque mejor la medicina preventiva y no la curativa.
Así que para los solteros va esta información con dedicatoria. Muchísimas gracias, Rafael y Valesca. Y bueno, a todos nuestros amigos los invitamos también a participar y seguir continuando con esta celebración al Día del Padre, enviando su video explicándonos cómo le dicen a su padre en su familia, o también compartiendo algún testimonio, alguna historia o algún poema que le quieran dedicar a su padre en nuestro blog, que lo tenemos abierto para ustedes. Pueden enviarlo a comunicación@lafamiliaimporta.org y vamos a compartirlo en nuestras redes sociales, así como esta información tan valiosa que nos acaban de dar. Muchísimas gracias, Rafael y Valesca. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y estén pendientes de nuestras redes, porque el sábado también vamos a tener una conferencia que nos explica de la importancia del liderazgo del padre en la familia, así que también estén pendientes de esa. Próximamente nos vamos a volver a ver. Muchísimas gracias, Valesca y Rafael. Hasta la próxima, nos vemos y muy buenas noches a todos. Gracias, Elena. Gracias, bendiciones. Mucho gusto.